El nuevo presidente del Congreso, Lidio García Turbay, propone congelar los salarios de los congresistas. No más polarización. Aplicar de manera conveniente los acuerdos de paz, protección de líderes sociales y fortalecer la economía, algunos de los objetivos del dirigente liberal. Los nuevos vicepresidentes del Senado, Honorio Enríquez y Alexander López, anuncian acciones y proyectos para atacar la brecha social. Elegidas las mesas directivas de las comisiones constitucionales. El abuso de menores de edad, ascenso póstumo a cadetes asesinados y medidas contra la corrupción, algunos de los proyectos radicados al comenzar la legislatura. La expedición Tribugá, un documental que exalta la biodiversidad del Chocó, impactante exposición fotográfica en los pasillos del Capitolio. Bienvenidos. Comenzó labores la nueva mesa directiva del Senado de la República, elegida para la legislatura 2019-2020. El senador liberal Lidio García Turbay, oriundo del departamento de Bolívar, fue elegido por unanimidad con 101 votos como el nuevo presidente del Congreso. En esta primera semana de legislatura, el senador Lidio García hizo énfasis en evitar la polarización política, avanzar en una conveniente aplicación del acuerdo de paz, fortalecer la economía y proteger a líderes sociales. También planteó la posibilidad de congelar los sueldos de los congresistas. Nuevo presidente. Una vez hecho su juramento como el nuevo presidente del Congreso, el senador liberal Lidio García planteó con claridad lo que serán las bases de su gestión. Envió un mensaje conciliador, pero sorprendió con esta propuesta. Salario de congresistas. Llegó la hora de pensar seriamente en congelar nuestros sueldos, señores senadores. Esta es la situación económica del país, que hoy debemos ponernos en los zapatos de los más desfavorecidos de Colombia. Líderes sociales. No más exterminio. Desde este Congreso que hoy presido, acompañaremos a todos nuestros líderes sociales. La paz en Colombia. Llegó la hora de pasar la página. El reto no es cómo rectificar los acuerdos de paz, óigase bien, sino cómo aplicarlos de la manera más conveniente. Lucha contra la corrupción. Asumo hoy ante el país el compromiso de tramitar y rodear del ambiente legislativo necesario el proyecto de ley anticorrupción. Armonía parlamentaria. Tiene que empezar en el Congreso de la República con debates en los que prime la razón sobre la emoción y la palabra sobre los gritos del corazón. El presidente del Senado también anunció que liderará desde el Congreso la reforma a la justicia con mayor eficacia y transparencia en las acciones de juzgados, tribunales y cortes. Y enarbolemos las banderas de un partido único que se llama Colombia. Esa es la bandera que tenemos que enarbolar en el Senado de la República. Mejorar el sistema de salud y avanzar en la oferta de educación en el sector rural son algunas de las propuestas de Honorio Enríquez Pinedo, senador del Centro Democrático, elegido como primer vicepresidente. Subsanar las brechas existentes en el campo social, evitar los abusos por parte de algunas EPS e IPS del país y apostarle a una reforma pensional serán los principales retos que abordará Honorio Enríquez Pinedo, primer vicepresidente del Senado. Trabajo social. Hay que seguir defendiendo los derechos de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de los trabajadores colombianos. Salud. La salud, por la cual siempre he sido un gran defensor, existe y exige de grandes retos. Hoy tenemos una importante herramienta, la que nos permitirá sanear las finanzas del sistema. Pensiones. La reforma pensional, queridos senadores, queridos colombianos, es necesaria y ha sido una recomendación formulada por la OCDE y por el Fondo Monetario Internacional. El principal desafío es superar la informalidad. La generación de empleo, el apoyo a la pequeña, mediana y gran empresa, así como la protección a la niñez, también harán parte de su agenda legislativa. Por su parte, el senador del Polo Democrático, Alexander López, segundo vicepresidente del Senado, insistió en la necesidad de superar la polarización, legislar en defensa de la niñez y proteger los derechos humanos. ¿De acuerdo a la Constitución y a las leyes? Sí, juro.
El senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López, como segundo vicepresidente del Congreso de la República, recalcó que se debe dar prioridad a la solución de los problemas sociales más apremiantes. Alimentación y educación infantil. El tema de niñez es muy importante. En Colombia siguen muriendo los niños de hambre. En nuestro país el sistema de salud hoy no le llega a todos los colombianos y hay que trabajar hacia allá. Tenemos 2,5 millones de niños por fuera del sistema escolar en Colombia. Desempleo y pensión. El desempleo supera hoy el 12%. Los pensionados en Colombia tienen unas cargas en impuestos absolutamente altas. Crisis del campesinado. Los campesinos están abandonados, los pueblos indígenas, el movimiento afro, en fin. Estamos en una verdadera crisis en Colombia. El congresista vallecaucano también hizo un llamado al gobierno nacional para que se les otorgue garantías a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. El nuevo presidente del Congreso es oriundo del Carmen de Bolívar, la tierra del gran Lucho Bermúdez. Este comunicador social ha sido concejal, diputado y representante a la Cámara. Sus allegados lo consideran un hombre sencillo y con alta sensibilidad social. La tierra del Carmen de Bolívar lo vio crecer. Es esta población la protagonista de uno de sus hijos más ilustres. Se trata de Lidio Arturo García Turbay, casado con Matilde Tolosa Sánchez y padre de 5 hijos. Es un papá excepcional, dedicado a sus hijos, a su esposa. Es un hombre que realmente, en el sentido de la familia, es una persona difícilmente de igualar. Comunicador social de profesión, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe. Una persona amable, una persona extrovertida y muy participativa en cualquier evento social que desarrollaba el colegio. Creo que desde esa época ya pintaba lo que iba a hacer, con esa gran vocación social y ese poder de convocatoria que siempre ha tenido desde niño. En 1992 empezó una especie de revolución política en Carmen de Bolívar al ser elegido concejal por el Partido Liberal. Obtuvo la más alta votación hasta entonces. En el año 2000 llegó a la Asamblea de Bolívar y en 2003 fue reelegido con una masiva votación. Renunció a su curul como diputado para aspirar a la Cámara de Representantes y después de un cuatrenio en esta corporación pasó al Senado de la República. Que Lidio no toma una decisión política, ni personal, ni familiar, si primero no la coloca en manos de Dios. Y eso es súper valioso, tener siempre a Dios de presente en la toma de tus decisiones. Segundo, el factor humano. O sea, Lidio es amigo, Lidio atiende, escucha al líder. García Turbay se ha destacado como un líder natural comprometido con la gestión de políticas sociales y culturales en su municipio y en Bolívar. El abogado Samario Honorio Enríquez Pinedo, integrante del Centro Democrático, es el nuevo primer vicepresidente del Senado. Conozcamos otros aspectos de la vida de este dirigente que ha sido autor y ponente de más de 80 proyectos de ley. Honorio Miguel Enríquez Pinedo, hijo de Honorio Enríquez Castañeda y Avelina Pinedo de Enríquez. Es un samario de 47 años que heredó de su madre el amor por la labor social. Ella ha sido una mujer apasionada por la política y de allí surgió toda la vocación de servicio del hoy senador del Centro Democrático. ¿De acuerdo con la Constitución y las leyes? Sí, juro. Enríquez Pinedo, casado con Angélica Guzmán, abogada, a quien también le apasiona el trabajo social, es padre de 3 hijos, Valentina, Sofía y Miguel. Es un hombre muy tranquilo, es un padre de familia excelente, respeta los principios básicos de la sociedad, como es la familia, nuestro núcleo esencial. Es un hombre de principios, de valores, leal, es un hombre altamente sumergido en la responsabilidad. El primer vicepresidente del Senado es abogado de la Universidad de La Sabana, con especialización en opinión pública y mercadeo político de la Universidad Javeriana. Realizó estudios en seguridad y defensa nacional. Como senador ha sido autor, coautor y ponente de 80 proyectos de ley. Se destaca su autoría de la Ley contra el Desperdicio de Alimentos, una norma recientemente aprobada por el Congreso y que apunta a combatir el hambre. Alexander López Maya, vallecaucano, abogado y militante del Polo Democrático, es el segundo vicepresidente del Senado. ¿Quién es este político nacido en Cali, defensor de las causas sociales y de las madres cabeza de familia?
Alexander López Maya, senador del Polo Democrático Alternativo, nació en Cali y toda su vida la ha dedicado a la defensa de los derechos humanos. Es abogado de la Universidad San Buenaventura con especializaciones en las universidades Javeriana y Jorge Tadeo Lozano en Gobierno, Políticas Públicas, Derechos Humanos y Administración de Empresas Sociales del Estado. Muy joven se destacó como líder estudiantil. Años más tarde se vinculó a las empresas municipales de Cali, donde se convirtió en uno de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores. Su salto a la política lo dio en el año 2002, cuando llegó a la Cámara de Representantes en nombre del Frente Social y Político, con la segunda votación más alta del Valle del Cauca. En el año 2006, López Maya se lanzó al Senado de la República, logrando un considerable respaldo electoral gracias a su compromiso con los sectores sociales. Nosotros acompañamos la lucha de los colombianos, de estos pobres, de estos trabajadores, de estos excluidos. Ha sido defensor de la educación gratuita y ha enfrentado la corrupción. Su labor más importante es la defensa de los niños, a quienes se les ha vulnerado los derechos a la alimentación y la educación. De acuerdo a la Constitución y a las leyes, sí, juro. Si así fuere... Además del presidente, los vicepresidentes del Senado también fueron elegidas las mesas directivas de 5 de las 7 comisiones constitucionales. Conozcamos quiénes integran estas mesas. La conectividad, la cobertura en salud, el mayor acceso a la educación, la lucha contra la corrupción y el desempleo y el afianzamiento del proceso de paz son, entre otros, los objetivos de las nuevas directivas de las comisiones constitucionales del Senado. Estos son los nuevos presidentes y vicepresidentes de estas células legislativas. Comisión Segunda. Presidente José Luis Pérez, vicepresidente John Harold Suárez. La Comisión Segunda se va a desplazar a las diferentes latitudes del territorio colombiano en materia de seguridad y defensa, en materia de fronteras, en política migratoria. Comisión Tercera. Presidente David Barguil, vicepresidente Edgar Díaz. Llevar más recursos a la inversión social, llevar más recursos a la Colombia rural, llevar más recursos a la educación. Comisión Cuarta. Presidente Mario Castaño, vicepresidente John Milton Rodríguez. Es que hay interés del Gobierno Nacional en cambiar el Sistema Nacional de Regalías, el cual compete a esta comisión. Comisión Quinta. Presidente Carlos Felipe Mejía, vicepresidenta Marixa Martínez. Yo creo que el tema del fracking hay que adelantarlo porque además, pues no solo la inmensa discusión que hay en el país sobre ese tema, la importancia que tiene para la economía del país. Comisión Sexta. Presidente Horacio Serpa, vicepresidenta Soledad Tamayo. Hacerle seguimiento a la nueva ley TIC para que realmente conectemos a Colombia. Aún falta por definir las mesas directivas de las comisiones primera y séptima. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram estamos como @NoticieroSenado. En Facebook nos encuentran como Noticiero Senado. También pueden escribir sus inquietudes a nuestro correo electrónico noticierosenado@senado.gov.co. La seguridad de los líderes sociales es delicada. Así lo aseguraron varios senadores, quienes advirtieron que pese a la reducción de homicidios, las autoridades deben esclarecer quiénes están detrás de estos crímenes. Al respecto, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, anunció un observatorio para que haga seguimiento a este fenómeno. Los numerosos asesinatos a líderes sociales que muestran las cifras oficiales e independientes desde el 2016 dan cuenta de la gravedad de este fenómeno. Por ello, la mesa directiva del Senado estableció un observatorio permanente. Una comisión especial de seguimiento a todo este proceso de los líderes sociales. Yo lo dije en mi discurso, no más asesinatos, no más ataques contra nuestros líderes. Aunque el gobierno nacional ha dicho que este año los asesinatos han descendido 35%, no hay respuestas claras sobre quiénes son los autores intelectuales de los crímenes. No solo para encontrar, junto con la Fiscalía, quiénes disparan, sino quiénes ordenan disparar. Asimismo, piden garantías para los líderes sociales. Una política eficaz de seguridad para los líderes sociales. No más palabras al viento, queremos ver hechos y eso se concreta a través de los mecanismos que ya existen. Que no nos sigan asesinando por lo que pensamos, así como también la puesta en marcha del sistema integral de seguridad
seguridad, de las garantías de seguridad para líderes y lideresas sociales. Senadores piden la movilización de toda la sociedad para rechazar las acciones criminales contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. El Senado tendrá la tarea de tramitar prioritariamente un paquete de proyectos radicados por el gobierno. En la instalación de la legislatura 2019-2020, el presidente Duque resaltó las relaciones respetuosas y transparentes con el Congreso. También radicó proyectos contra el abuso de menores de edad y medidas anticorrupción. Castigar y prevenir la corrupción es la consigna de dos proyectos presentados por el Gobierno Nacional y que fueron radicados en la Secretaría General del Senado. El primero propone la eliminación de beneficios penales a los condenados por corrupción, entre ellos la casa por cárcel. Le dará un marco jurídico a los colombianos que permita evitar hechos de corrupción. Ser posible que hoy podamos decir con toda seguridad la corrupción comienza su camino a la extinción. Otra de las iniciativas promueve medidas preventivas de actos de corrupción. Entre otras acciones, plantea inhabilidades en relación con la contratación pública y la bancarización de operaciones que podrían comprometer recursos públicos. Por eso a la Contraloría la estamos dotando de elementos para que intervengan los criterios en los conceptos de cuidado de los recursos públicos y no que llegue, como siempre, después del muerto. El presidente Iván Duque también llamó la atención de los legisladores para trabajar mancomunadamente en una legislación más rigurosa contra los violadores y asesinos de menores de edad. Los derechos de los niños están por encima de cualquier otro derecho y por eso hacemos esa invitación para que el Congreso acompañe este proyecto de ley y podamos decir que haya cadena perpetua para todos los violadores de niños. Otros de los proyectos de ley presentados por el presidente Duque son el que regularía el funcionamiento de los consultorios jurídicos en las universidades, el que busca modificar el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y otro que descongestionaría la jurisdicción contenciosa administrativa. Por su parte, el Centro Democrático presentó varios proyectos de ley para fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas, proteger el medio ambiente y tipificar el homicidio, el secuestro y la violencia contra integrantes de fuerza pública como delitos autónomos. Al iniciar la legislatura 2019-2020, el Partido Centro Democrático radicó las primeras 4 iniciativas en materia ambiental, económica y de lucha contra la corrupción. Su propósito es que los funcionarios elegidos por elección popular informen a la comunidad si han gestionado presupuestos para sus regiones. Creemos que eso da transparencia. El congresista tiene que representar los problemas de la comunidad, pero no se puede hacer con mermelada corrupta. En la medida que se sepa el nombre del congresista, que él tenga que declarar que realizó esa gestión, hay una garantía de transparencia. También radicaron un proyecto para que integrantes de la fuerza pública, es decir, militares y policías, condenados por delitos anteriores a diciembre de 2016, puedan tener beneficios de libertad después de 5 años de prisión. Nos parece que en un país que asesina permanentemente, agrede permanentemente a los soldados y policías, tenemos que hacer esfuerzo como este esfuerzo que propone hoy el Centro Democrático. Para reactivar la economía, otro proyecto busca que por ley los pagos a pequeños y medianos proveedores no demoren en cancelarse, más de 30 y 45 días respectivamente. Finalmente, los senadores del Centro Democrático presentaron un proyecto para que los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales no sean conexos con delitos políticos. El Partido Liberal presentó los primeros proyectos de ley para esa legislatura. Los principales objetivos serán mejorar el sistema de salud y la prohibición del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. El senador liberal Luis Fernando Velasco reveló que cada 34 segundos se interpone una tutela por incumplimiento en los servicios de salud. Por eso, a través de un proyecto de ley busca solucionar estas reclamaciones, descongestionando de paso los despachos judiciales. Lo que estamos logrando con esta petición especial en salud es la atención inmediata del ciudadano y el pago directo a la IPS. Por su parte, el senador Guillermo García Realpe radicó un proyecto de ley con el que se pretende prohibir el glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. No es el mecanismo más eficiente, porque hay resiembras del 40% cuando se fumiga, pero cuando se sustituye voluntariamente con proyectos productivos, no hay resiembras, es menor al 1%. Los senadores confían que estos proyectos de ley tengan trámite prioritario en la legislatura que comienza.
Bueno, Carol, ¿algún familiar, usted, un amigo, se ha quejado de los altos costos de los tiquetes aéreos por estos días? Por supuesto, Marcela, a mí también me ha tocado. Sobre todo cuando va a las fiestas del mar, como en estos días. Así se va es. Para la costa. Por supuesto, nos imaginamos. mucho. Sí, claro que sí. La invito a usted y a los televidentes a tomar nota del siguiente proyecto de ley del Partido Conservador. Se trata de una iniciativa que busca bajar el IVA de los pasajes y aliviar el bolsillo de los viajeros. Son continuas las quejas por parte de los usuarios de aerolíneas por el alto costo que deben pagar tanto por trayectos cortos como por la compra de tiquetes con fechas cercanas a su viaje. Un poco subidos, elevados. Se necesita una entidad que regule los precios porque colocan lo que quieren en la temporada que quieran. Los que son de una situación económica difícil para viajar nos cuesta mucho trabajo. Entonces es como injusto que esos precios sean tan volátiles y sin ningún control. Un proyecto de ley radicado por el Partido Conservador busca aliviar esta queja continua. La iniciativa contempla bajar el impuesto del IVA del 19% que hoy se paga por un tiquete al 5%, es decir, una reducción del 14%. Hoy un tiquete Bogotá-Pasto tendría un valor de 798.440 pesos, IVA incluido. Con la aprobación de este proyecto quedaría en 706.376 pesos, es decir, una reducción de 92.064 pesos. Hoy Colombia está después de Venezuela y Argentina con los tiquetes más altos en temas impositivos. De esta forma, la iniciativa propone incentivar la demanda de transporte aéreo, promover la conectividad entre las regiones, dinamizar el turismo y facilitar el acceso a personas de menores recursos al transporte aéreo. La grave situación que ha generado el éxodo de venezolanos hacia Colombia es la justificación de un proyecto de ley que crearía una política integral migratoria del Estado colombiano. Senadores participaron en la redacción de la iniciativa para beneficiar a los migrantes. Dar seguridad y orden a la migración desde y hacia Colombia es el propósito de esta iniciativa. Para que ojalá lleguemos a soluciones de fondo a este tema tan importante que es la migración de Venezuela. Están llegando millones de venezolanos que están huyendo de Venezuela. Una normativa que busca ajustar la política migratoria a todos los desafíos actuales. Porque buscamos también la formalización para generar empleo y emprendimiento en nuestro país en todo este grupo de migrantes. La iniciativa incluye derechos y obligaciones de los migrantes, sanciones por incumplimientos de la ley y protección a los extranjeros en territorio nacional. Y evidencia la necesidad de adecuar la normativa migratoria vigente a las nuevas dinámicas del fenómeno migratorio que afectan al país. El proyecto de ley además impactaría en temas como la expedición de pasaportes, visados, nacionalidad colombiana y los trámites y servicios migratorios. En el Congreso de la República se tramitará un proyecto de ley que plantea el ascenso póstumo y una pensión a los familiares de los 22 cadetes asesinados por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en la Escuela de Policía General Santander. Los familiares piden a los congresistas apoyo a esta iniciativa del gobierno. Mientras el presidente Iván Duque anunciaba el proyecto de ley que reconocería como oficiales a los 22 cadetes asesinados en el atentado del Ejército de Liberación Nacional ELN a la Escuela de Policía General Santander, a escasos metros del Congreso los familiares de las víctimas aguardaban con esperanza este anuncio. Con mensaje de urgencia, una ley de honores a esos jóvenes. El senador Temístocles Ortega explicó los alcances de esta iniciativa. Tiene que ver con el ascenso de su grado en el escalafón policial y seguramente algunos incentivos económicos para atender las dificultades que han padecido con ocasión de ese hecho sus familias. El proyecto de ley busca el respaldo de todas las bancadas en el Senado. Va a ser una forma de expresarle nuestro afecto, nuestra gratitud y nuestra solidaridad a sus familias. Los familiares de los cadetes asesinados hicieron un llamado al Congreso para que sus hijos reciban el ascenso y la pensión póstuma. Porque eso es lo mínimo que merecen nuestros hijos. El ascenso póstumo. El padre de la cadete ecuatoriana, Erika Chicó, reclama el trámite oficial del ascenso que ya le fue concedido. En febrero de este año se graduaron los subtenientes como subteniente a mi hija y hasta ahí se ha quedado, no he tenido más respuestas de la entrega de la resolución. El proyecto de ley del gobierno fue radicado con mensaje de urgencia.
Israel Zúñiga Iriarte, conocido como Bencos Biojó, se posicionó como senador del partido FARC. La curul la ocupará en el lugar de Iván Márquez tras habérsele declarado la pérdida de investidura. A Zúñiga se le entregó la credencial de congresista por estar en el orden sucesivo de la lista elaborada por las FARC. De esta manera ocupa una de las 5 curules surgidas tras los acuerdos de paz de La Habana. Hay un reto central, consolidar el proceso de paz es lo central para cada uno de nosotros. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram estamos como @Noticiero Senado. Y en Facebook nos encuentran como Noticiero Senado. También pueden escribirnos a través del correo institucional noticierosenado@senado.gov.co. Una majestuosa muestra se observa por estos días en los pasillos del túnel que comunica al Capitolio con el edificio nuevo del Congreso. Se trata de fotografías que hacen parte del documental colombiano La Expedición Tribugá, una producción que exalta la diversidad de una región del Chocó en donde por estas épocas es común ver a las ballenas jorobadas que llegan a las aguas del Pacífico para aparearse. Y con esta impactante exposición fotográfica los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. El Golfo de Tribugá, a 120 kilómetros de Quibdó, en el Chocó, es uno de los parajes más exuberantes y biodiversos del mundo. Su fauna y flora, reconocidas mundialmente, son exhibidas a través de majestuosas fotografías en los pasillos del Capitolio Nacional. Conocer, primero que todo, el escenario de Tribugá, el escenario de Nuquí, el escenario de la costa norte pacífica colombiana, que es un rincón muy desconocido, pero muy importante. Según la UNESCO, Chocó cuenta con 35.000 especies de plantas, 390 aves y 125 especies de mamíferos. Todos hacen parte de su gran biodiversidad. Además, es reconocida por ser un corredor de ballenas. Cada año, entre julio y noviembre, llegan a este golfo. Un espectáculo natural, engalanado por las sinfonías de los cetáceos. Está totalmente aislado, inexplorado, tiene un océano Pacífico lleno de fauna que ni siquiera sabemos qué hay, donde vienen las ballenas una vez al año, donde vienen las tortugas. Estas imágenes representan la riqueza natural de la región, no solo para Colombia, sino para el mundo.